Ahí empezó la grabación. Vamos entonces a arrancar desde el taller 6. Taller 6 es el taller de cromosomas, ¿sí? De cariotipo. Primer pregunta, dice, ¿qué tipo de cromosomas existen y en qué etapa del ciclo celular se visualizan? Primero, ¿cuáles son los tipos de cromosomas que nosotros podemos ver? Yo silencio. Abran, somos 13 personas, chicos. Abran los micrófonos, prendan las camaritas. Digo, Perdón, los tipos de cromos, no sé si está bien. Los tipos de cromosomas que existen son la eucromatina, o eso es cromatina, ¿no? Tipo eucromatina y heterocromatina. eso es la cromatina, que sería las moléculas de ADN asociadas a histona antes de condensarse, o sea, antes de verse como cromosomas. Ahora te Claro. está preguntando cuál es el tipo de cromosoma, o sea, una vez que la cromatina ya se condensó. ¿Los autosómicos y los sexuales no son? No. Está hablando de estructura de cromosoma, no de cuáles son los genes que tienen. Los metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Perfecto, exactamente, eso sería entonces. Perfecto. Nosotros pensamos en tipos de cromosomas, ¿sí? Lo que estamos tratando de analizar es la estructura que tiene el cromosoma, y en esa estructura que podemos visualizar en los cromosomas, lo que vamos a ver o lo que vamos a analizar son ciertas regiones que son muy importantes. Una de las primeras regiones que podemos observar en los cromosomas es la región del centrómero. Y luego podríamos visualizar los extremos de los cromosomas, que vendrían a ser las regiones teloméricas. Dependiendo del lugar que ocupa el centrómero, vamos a tener distintos tipos de cromosomas. Si el centrómero está sobre el telómero, vamos a decir que el cromosoma es telomérico. Si está cerca al telómero, pero no está sobre el telómero, va a ser, ¿sí? Va a ser acrocéntrico. Si está un poco más por debajo y ahí te queda como una patita cortita y una patita larga, vas a decir que es submetacéntrico. Y si está exactamente en la mitad, el centrómero está exactamente en la mitad del cromosoma y las dos patitas tienen el mismo largo, vas a decir que el cromosoma es metacéntrico. ¿Sí? Ahora, en esa misma pregunta decía, ¿en qué etapa del ciclo celular se visualizan? ¿En qué etapa visualizo a un cromosoma? ¿En la interfase? Metafase. Bien. En la interfase es exactamente en el lugar donde nunca vas a visualizar un cromosoma. En la interfase vos ves núcleo, y si ves núcleo ves cromatina. ¿En qué etapa del ciclo celular sería en la fase M? ¿En qué etapa realmente se visualizan perfectos los cromosomas al mayor grado de expresión, ¿sí? Del grado de compactación de la cromatina? Es en metafase, como bien dijeron por ahí. La siguiente pregunta dice, ¿qué es el cariotipo? ¿Qué es el cariotipo? ¿Cómo definirían ustedes el cariotipo? El conjunto ordenado de las células de un cromosoma. El conjunto de... El conjunto ordenado de los cromosomas de una célula, y lo dije al revés. Ordenado, ahí está, no había entendido esa palabra. El conjunto ordenado de los cromosomas de una célula. Exactamente, es una representación gráfica o fotográfica, ¿sí? Porque vos lo podés hacer con un dibujito, o podés sacarle una fotografía de los cromosomas, en la metafase, obviamente, de la célula, y ordenarlos por tipo y por tamaño, por tipo de estos tipos que dijimos antes, y por el tamaño del cromosoma, desde el más grande hasta el más chiquitito, acomodándolos por tipo, y tener una representación de esa manera de cuáles son todos los cromosomas que están presentes en una célula de un organismo en particular. Si yo les pregunto, ¿en qué tipo de células? Sí.
Ah, perdón, era respecto a lo otro, a lo de la clasificación de los grupos. Es todo eso del grupo A, grupo B, grupo C, ¿no? Lo de los tamaños, ¿puede ser? No, no estaría segura de lo que me estás diciendo. Perdón, Porque Grupo acá A, tengo algo de... ¿cuál es la pregunta? es que eso es lo que era exactamente lo que quería analizar yo. Lo que vos decís de grupo A, grupo B, ¿de qué es? No, porque es una anotación, porque estábamos hablando de la clasificación de los cromosomas, bueno, y yo tengo como una anotación acá de los cromosomas humanos, que se clasifican según tamaño y morfología, Ah, ¿no? bien, bien, bien. Sí, 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 sí. Ahí ya está bien. Los grupos que se hacen en los cromosomas humanos. Sí, perfecto. Igual eso no son los tipos de cromosomas, o sea, eso no responde a la pregunta. Y en cuanto al cariotipo, la pregunta es mucho más general, no te está preguntando sobre el cariotipo de humanos, te está preguntando sobre qué es un cariotipo en general. El cariotipo vos lo podés hacer en cualquier organismo. O sea, no estamos hablando de Claro. esos grupos. Pero en la pregunta, profe, de lo que es el cariotipo, ya no lo dijimos, que era depende de dónde estaba acomodado el centrómero. No, el cariotipo es una fotografía o del una tamaño y la representación forma. gráfica, un dibujito de todos los cromosomas que hay en una célula de un organismo. Y ahí les iba a preguntar, les iba a hacer una repregunta, ¿en qué tipo de células hacemos un cariotipo? ¿De qué tipo de células sacamos un cariotipo? ¿La podemos hacer? ¿Yo puedo agarrar cualquier célula de mi cuerpo y hacer un cariotipo de cualquier célula de mi cuerpo? ¿Cualquiera? ¿O tiene que ser un tipo celular en particular? En uno son en los sexuales. ¿Células sexuales o estás hablando de cromosomas sexuales? Sí, perdón, cromosomas sexuales, sí. Ok, cromosomas sexuales van a tener todas las células. Sí, sí. Sí, no. Sí, creo que sí podemos agarrar cualquier célula, sí, y es... Claro, sí. Bien, ese es el tema. Casi cualquier célula. Podemos agarrar cualquier célula somática, o sea que sería cualquier tipo celular de mi cuerpo, excepto las células que dan origen a las gametas, o sea, excepto las células sexuales. Por eso yo te pregunté, Células ¿decís sexuales. célula sexual o cromosoma sexual? Claro. No podríamos utilizar, sí, a las células sexuales, porque esas no hacen una división clásica de mitosis, hacen una meiosis en su división. Entonces nosotros no podríamos agarrar ese tipo celular para hacer un cariotipo. Sí o sí estamos obligados a agarrar una somática, ¿sí? Que sí puede ser cualquier célula de mi cuerpo, digamos, excepto las sexuales. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se representan los cromosomas en un cariotipo? ¿Cómo los representamos? Un poco le Se respondí. representan en grupos homólogos. O sea, son dos pares homólogos, pero dos pares homólogos. Haploide y diploide. Haploide que tiene un solo juego y los diploides de dos juegos. Ok. Cuando pensamos en cómo se representan los cromosomas en un cariotipo, podríamos responder, primero, se van a representar en base a aparear siempre y cuando tengamos posibilidad de aparear, o sea, posibilidad de homólogos, que eso solamente van a ser en organismos diploides. De vuelta, vos podés hacer un cariotipo de un organismo haploide, no vas a tener nada para parear, vas a tener un tipo de cada cromosoma, ¿sí? Entonces, en Para un eso lo principio, dividimos en masculinos y femeninos. ¿qué cosa? ¿El cariotipo? Sí. O sea, en los masculinos vamos a tener 46XY, femenino 46XX. Bien, pero eso es si estás pensando en el cariotipo humano. Todavía no llegamos a una pregunta. Esperen. No se me adelanten. No se centren solamente en los humanos. No tengo el cuestionario, yo estoy por... Primeras 4 preguntas son muy generales. Muy generales, chicos. Hablan de todos los organismos. ¿Sí? Entonces, la primera dice, vamos a repasar las preguntas que hicimos. La primera dice, ¿qué tipo de cromosomas existen y en qué etapa del ciclo celular se visualizan? Existen, ¿sí? Cromosomas dependiendo de en qué lugar se ubica el centrómero. Teloméricos, acrocéntricos, telocéntricos, acrocéntricos, metacéntricos y metacéntricos, ¿sí? Dependiendo del lugar donde se ubica el telómero. ¿En qué etapa del ciclo celular se visualizan? En la fase M. Particularmente, la mejor visualización la vas a tener sobre la metafase.
La segunda pregunta dice, ¿qué es el cariotipo? El cariotipo es una representación gráfica o fotográfica de todos los cromosomas que hay en una célula somática de un organismo. Punto. Ahí pueden poner un punto y tienen definición de cariotipo. La siguiente pregunta, la 3, dice, ¿cómo se representan los cromosomas en un cariotipo? Los cromosomas en un cariotipo normalmente se representan acomodados por tamaño y por tipo, y muchas veces agrupados, ¿sí?, en los distintos tipos de cromosomas que hay. Entonces, vos acomodás a todos los cromosomas, por ejemplo, metacéntricos, desde el más grande hasta el más chiquito tenés un grupo. Después acomodás a todos los acrocéntricos, desde el más grande hasta el más chiquito tenés otro grupo, y así sucesivamente. Hasta que terminás de acomodar todos los cromosomas que tengas. Y también lo que se hace en ese momento, en el momento en que vos empezás a acomodar cromosomas, es analizar si podés aparear a esos cromosomas. O sea, te chequeás si ese cariotipo que estás observando es el cariotipo de un organismo diploide o haploide. O sea, si tiene juegos, ¿sí?, y pares de homólogos o no. Y para que quede claro, chicos, esto es porque nosotros lo estamos pensando en organismos que pueden ser hasta diploides. Existe la poliploidía. Hay organismos que tienen mucho más que 2 juegos de cromosomas. Y los cariotipos son mucho más complejos de visualizar y de organizar. Lo aclaro, para que abramos también la cabeza de que hay mucho más ahí cuando analizamos en cariotipos y en organismos. Ahora, la última pregunta general, la última pregunta del taller, la última pregunta general dice, ¿es el mismo para todos los seres vivos? Y acá, ¿qué deberían decir ustedes? No, es distinto No, para claro, cada uno. para cada especie. Vos vas a tener, en líneas generales, un cariotipo distinto por cada especie. Entonces, lo que vas a analizar cuando terminás analizando a una gran cantidad de individuos de una misma especie, o lo que vas a poder medianamente descubrir, ¿sí?, es la idea de un cariotipo normalizado. O sea, cómo se ven los cromosomas, cuántos cromosomas hay, cómo se me acomodan, cuál es la visual que yo tengo de los cromosomas, de la mayor parte de los individuos, por eso decimos normalizado, la mayor parte de los individuos de una especie. ¿Sí? La siguiente pregunta dice, ¿cuántos cromosomas tiene un cariotipo humano? ¿Cómo se agrupan? ¿Y cuál es la diferencia entre un cariotipo humano masculino y uno femenino? Ahora sí, me senté en humanos. Recién ahora me senté en humanos. ¿Cuántos cromosomas tiene un cariotipo humano? 46. 46, 23 y 1. Muy bien. ¿Cómo se agrupan? Son 22 Diploides. pares de autosomas. 22 pares de autosomas. Sí. Un par sexual. Sí. Y Los gametos. No, es Y eso. el- Es 22 pares de autosomas más el par sexual. ¿Sí? Que le podemos decir ok. al par sexual, le podemos decir alosomas o gonosomas. ¿Sí? Entonces vos podrías decir que tenés 44 autosomas y 2 gonosomas. O alosomas. ¿Sí? 22 autosomas y un par sexual. Bien. 22 pares de... Si decís 22 y 1, siempre es pares de. Si no, sería 44 y 2. Para llegar a los 46, ¿no? Digamos, para sumar al 46. Y ahí la última subpregunta de esa pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un cariotipo humano masculino y uno femenino? Que uno es XX y el otro es XY. Sí, exactamente. Entonces, en el masculino, ¿sí?, en el par sexual, nosotros vamos a tener un solo representante de X y un solo representante de Y. Eso va a diferenciar, ¿sí?, a ese organismo para completar, ¿sí?, la determinación genética, cromosómica, sexual del macho de nuestra especie. En cambio, en las hembras de nuestra especie, en lo que sería un cariotipo femenino, ¿sí?, lo que vamos a tener en el par sexual son 2 representantes del X, ¿sí?, que son completamente homólogos, obviamente, 2X. El Y no es homólogo, ¿sí?, al X, es heterólogo. Así que ahí es como una gran diferencia, ¿sí?, en esa partecita. Después, el resto de los cromosomas, o sea, los otros 44, van a ser iguales.
en machos como en hembras, porque son los cromosomas que tienen las características que portan, ¿sí? Los genes que codifican para las características morfológicas corporales de nuestro organismo, ¿sí? Lo que tenemos en común, tanto machos como hembras. La siguiente dice, ¿en qué cromosomas se ubican los genes afectados que determinan algunos de los casos de la fenilcetonuria? El gen EXA, que provoca la enfermedad de Tay-Sachs, y el gen ABCD1, que desencadenan a la adrenoleucodistrofia. O sea, particularmente, ¿en qué cromosoma puede existir la falla en el gen que porta, ¿sí? que desencadena, perdón, cada una de estas enfermedades? Vamos con la primera, fenilcetonuria. ¿En dónde estaba? ¿En qué cromosoma? Puede ser que era el 18, perdón, no tengo acá el me quedo El anotado. 12, el cromosoma 12. Me van a tener que decir, van a tener ahí eso, 12 o es 18. ¿Cuál era? En la adrenoleucodistrofia en el gen ABCD1, en el cromosoma X. No, fenilcetonuria estamos diciendo. Ah, fenilcetonuria, perdón. Es en el cromosoma 12. Entonces, ¿es en un cromosoma sexual o en un autosoma? Un El autosoma. autosoma. Es en un autosoma, exactamente. Entonces, si es en un autosoma, va a haber diferencias, potenciales diferencias entre los machos y las hembras para aportar esta enfermedad. No. No. No, exactamente, no, porque es en los autosomas. Perfecto. El gen EXA que provoca Tay-Sachs, ¿dónde está? En el cromosoma 15. De vuelta, ¿autosoma o sexual? Autosoma. Genéticamente vamos a tener una diferencia en el patrón, ¿no? No. De herencia. ¿Vamos a tener una No. diferencia? No. No. Vamos con la última, adrenoleucodistrofia. Ya me lo dijeron antes. ¿Dónde está? En el X. En el X. ¿Va a haber diferencia en el patrón de herencia? No. ¿No? Sí. Sí, porque está en el X. Está en el X. Sobre el par sexual. Entonces, en el patrón de herencia, ¿sí? Si vos tenés Portador. del X la mutación, y vos sos hembra y tenés 2X, ¿sí? Deberías tener los dos mutados, los dos alelos mutados, ¿sí? Para aportar la enfermedad, para poder expresar la enfermedad. Pero si vos tenés en uno de los X la mutación, pero en el otro no tenés la mutación, vos la enfermedad no la vas a tener. Claro, por eso que cuando uno la aporta y después tiene hijos, siempre se le pasa la herencia a los hijos. Exactamente. En el caso de los machos de nuestra especie, ¿sí? Que tenemos un solo X, ¿qué va a pasar? No, o sea, ellos lo van a aportar y cuando... ¿Solo lo van a aportar? ¿O si lo Eh, aportan lo expresan? Y si lo aportan, lo expresan porque tienen una sola X. Porque tienen un solo X. ¿Se entiende esa gran diferencia? En las hembras vos podés portar el alelo mutado, pero no necesariamente expresar la enfermedad, porque si el otro que tenés está en buenas condiciones, no pasó nada. Claro, no se expresa. En cambio, en los machos las cosas son diferentes, tienen un solo X, entonces no hay un X que les reemplace el mutado. Hay uno solo. Te tocó el mutado, no vas a portar la enfermedad, vas a expresar la enfermedad, vas a tenerla. ¿Sí? ¿Se entiende eso? El patrón de herencia es muy diferente. En cambio, cuando son autosomas, no importa. En autosoma te tiene que tocar, ¿sí? Tener los alelos mutados y no importa si sos, no importa en el sentido de no importa si sos macho o hembra, es lo mismo. En cambio, si vos lo tenés, lo portás sobre el cromosoma X, las cosas cambian, los patrones de herencia cambian. La siguiente dice, ¿cuál es la diferencia entre un cariotipo normal y uno anormal? Bueno, el normal tiene 46 cromosomas y la normal tiene una alteración numérica, una alteración, digamos, en los cromosomas, que puede ser que tenga uno de más Claro. o uno de menos. Claro, que se llama trisomias o monosomias. Bien, voy a hacer una aclaración. No es que esté mal lo que están diciendo, pero está incompleto. Porque la pregunta que dice acá, que cuál es una diferencia entre un cariotipo normal y uno anormal, es que en el normal vos tenés esto que yo había dicho de el cariotipo normalizado para la especie. La mayor parte de los individuos tienen esta figura en sus cromosomas, ¿sí?
Así se ven Tiene sus cromosomas. 46 cromosomas sin alteraciones y el anormal presenta cambios en número o estructura, por ejemplo, trisomías o monosomías. Ahí está. Una cosa es tener cambios en números, esos son trisomías o monosomías. Tenés un cromosoma de más, tenés un cromosoma de menos, esos son cambios numéricos, ¿sí? Y otra cosa son cambios estructurales. Los cambios estructurales son cuando el cromosoma, ¿sí? Vos lo tenés el cromosoma, tenés la misma cantidad de cromosomas que deberías tener, pero los cromosomas no se ven igual. Por ejemplo, hay un cromosoma que es más largo de lo que debería ser, o que es más corto de lo que debería ser. Si es más largo que lo que debería ser, ¿qué es esa información que está de más? Porque eso más largo en verdad es una secuencia de ADN. Entonces ahí hay más información. Y si hay más información, ¿de dónde sale esa información? ¿Qué dice esa información? ¿Sí? Y si es más corto, ahí falta información. En un cariotipo normal, ¿sí? Los brazos tienen un tamaño ya especificado. ¿Sí? Entonces, si vos cambias los tamaños, ahí algo está pasando. Eso es información, ¿sí? Que está alterada de alguna manera o que falta, ¿sí? Entonces, eso por un lado, cuando hacemos la diferencia entre que es un cariotipo normal y uno anormal, en los cariotipos anormales vos tenés modificaciones, ¿sí? En los cromosomas, que pueden ser, de vuelta, modificaciones numéricas, son re groseras, chicos. Tener uno de más, uno de menos, es grosero en la modificación, o tener modificaciones estructurales. Claro, es como lo que estamos viendo, o sea que lo anormal serían como las enfermedades de Tay-Sachs, las de Turner, que solamente es No, esos son mutaciones. mutaciones. No, eso ya son mutaciones genéticas, eso no lo ves en un cariotipo. El cariotipo es grosero porque ves el cromosoma entero, no ves la secuencia. ¿Sí? Entonces, primero eso, para que quede bien claro, no es que el cariotipo anormal es solamente el que va a tener aneuploidía, que es lo que me van a responder en la siguiente pregunta, ¿sí? Pueden tener también modificaciones estructurales. Tener más bandas o menos bandas de las que debería tener. Bueno, eso es claramente algo diferente. El cromosoma no se ve igual. Si no se ve igual, es porque no está la misma información ahí adentro. ¿Sí? La siguiente pregunta, y ahí sí vamos con alteraciones numéricas, dice ¿qué es una aneuploidía y cuáles son algunos ejemplos comunes en el cariotipo humano? Bueno, sí, ese es más fácil. Tenemos la trisomía 21, que es el síndrome de Down, la monosomía X, el síndrome de Turner, que ahí venimos con eso, y el XXY, que es el síndrome de Klinefelter. Profe, Bien. ¿no? ¿Puedo volver al anterior para que me quede claro cuál es la diferencia entre un cariotipo normal y uno anormal? Si yo tengo la alteración, por ejemplo, que tengo uno más largo y otro más corto, ¿no? Y tengo la misma cantidad de cromosomas, ¿eso dónde se va a ver afectado? ¿En una enfermedad? Y lo que se va a ver afectado es la información que estaba en ese lugar, de ese cromosoma en particular. ¿Y cómo se va a expresar? Depende de lo que pasó. Eso lo tenés que analizar qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, si tenés un brazo más corto en un cromosoma, es porque esa información no está. Se perdió. Entonces vos nacés sin tener esa información. Dependiendo de cuál es la información que te falta, qué es lo que puede llegar a pasar. Ajá. O sea que van a ser a grosso modo, ¿o no? Y todo depende de lo que esté faltando. Todo depende de lo que esté faltando, de cuál es la falla de base que se puede generar en base a lo que te está faltando. Si te falta justo el pedazo que contiene, no sé, que codifica para el gen de la insulina, vas a estar re complicado. No es que la insulina está mutada. Ahí está, con ese ejemplo ya está. Sí, ya me faltaba un ejemplo para poder entenderlo. Claro, no es que la insulina está mutada. Es que no tenés la información para hacer insulina. Listo. Y en el mejor de los casos te va a faltar un solo gen. Nunca falta un solo gen. Cuando vos tenés una modificación estructural del cromosoma y se pierden pedazos de cromosoma, no se está perdiendo un gen, se está perdiendo una gran cantidad de genes. Información, sí. Claro, siempre pensando que son histonas enrolladas que se leen, sí, está bien. Sí, ay, perdón, que escribieron algo en el chat y no lo llegué a ver. Se me cerró el chat antes de terminar de leerlo. La clase va a estar grabada, sí, anda tranquila, Emil, va a quedar grabada. Bueno, entonces, ahí me estaban diciendo de aneuploidías, estas modificaciones numéricas, con algunos de los ejemplos. La siguiente pregunta, o su pregunta ahí decía, ¿cuáles son algunas de las condiciones
genéticas que pueden ser detectadas fácilmente mediante un cariotipo. Y bueno, un poco lo que ustedes estaban diciendo mismo con estos síndromes clásicos, ¿sí?, que se analizan de alteraciones en el cariotipo, alteraciones numéricas, como Turner, Klinefelter o síndrome de Down. Hay otras más, ¿sí? Hay muchas más dando vueltas, pero consideremos que también muchas de ellas no tienen sobrevida. ¿Sí? Entonces, Turner, Klinefelter y síndrome de Down son alteraciones cromosómicas, numéricas, aneuploidías, que están muy estudiadas porque los individuos tienen dentro de todo una buena sobrevida comparado con otras. ¿Sí? Por ejemplo, la del 15 o la de 18, después lo buscan ustedes por su lado, o la del 13, ¿sí? Las alteraciones son tan fuertes que normalmente en etapa embrionaria ya mueren, ¿sí? El embrión, el feto, a veces llega a nacer, pero no vive más que un par de horas o días. Entonces, como no tienen sobrevida casi, ¿sí?, esos individuos, no hay tampoco, ¿no?, mucho más para analizar, más allá de decir, bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? El cariotipo tiene este problema de base, punto, ¿sí? Por eso después hay otras donde se tiene mucho más estudio, obviamente porque el individuo nace y vive, ¿sí?, tenga una vida más larga, más corta, lo que sea, pero vive, ¿sí?, lo suficiente como para que se lo analice. La siguiente dice, ¿cuál es la diferencia entre una trisomía y una monosomía? En la trisomía hay un cromosoma extra, 3 copias en lugar de 2, y la monosomía falta un cromosoma, solo una copia. Exactamente, perfecto. La siguiente dice, ¿qué trastorno genético está asociado con la trisomía del cromosoma 21 y cuáles son sus características clínicas? Rasgos faciales característicos, retraso mental leve o moderado, pliegue palmar único, cardiopatías congénitas. Bien, perfecto. Ese sería síndrome de Down, ¿no? Síndrome de Trisomía del cromosoma 21, exactamente. Y la siguiente, y la última, dice, ¿cuál es la anomalía cromosómica asociada con el síndrome de Turner y con el de Klinefelter? Con Turner, ¿cuál es la anomalía cromosómica? El X, el que afecta a la mujer, el Turner. Bien, ahora, ¿qué 45. sería? ¿Una trisomía o una monosomía? Una monosomía. Una monosomía, o sea, me está faltando uno, ¿sí? Entonces tengo un solo X, tengo X0, ¿sí? Y en Klinefelter, ¿qué es lo que tengo? Una trisomía del cromosoma que afecta a varones. Es una trisomía, pero la tengo en el par sexual, ¿sí? Entonces ahí lo que está pasando es que tengo XXI, ¿sí? Sí. Que no sería lo mismo que en el caso del síndrome de Down, que sería el 21 3 veces. Acá vas a tener, ¿sí?, sobre representados los cromosomas sexuales. Entonces, como la expresión de los cromosomas sexuales son las que dan todas las características, ¿sí?, morfológicas, sexuales del organismo, lo que vas a tener alterado va a ser esa parte, ¿sí? No lo somático en sí, sino todas las características sexuales asociadas y importantes a lo que los cromosomas sexuales dictan, por así decirlo. Bien, perfecto. Con eso se terminaría el taller 6 de cromosomas y cariotipo. Pasemos ahora al taller 7, que es el de acción de los antibióticos. Acción de los antibióticos sobre las distintas etapas de la síntesis de proteínas en células procariotas. Primero, lo primero. Si estamos analizando antibióticos y estamos hablando sobre síntesis, sobre las distintas etapas de síntesis de proteínas y en células procariontes, ¿dónde estamos parados mentalmente en la materia? ¿En qué clase, digamos, estaríamos parados? ¿Sobre qué clase? Sobre bacterias. Sí, sobre qué clase. No me acuerdo. Porque a lo que voy es, el taller 5 que lo arrancamos y quedó trunco porque en verdad ya lo habían hecho, era el que venía después de la clase de sistema de endomembranas. El taller 6, que era de cromosomas y cariotipo, era el que venía después de la clase de núcleo. Este taller, ¿después de qué clase viene? O sea, ¿qué tema fuerte, ¿no? Plato fuerte tenía antes como para ponerme a resolver este taller.
creo que está el cromosoma eucariota. No. Acción de los antibióticos sobre distintas etapas de la síntesis de proteínas. ¿Puede ser en traducción? Exactamente, estoy hacia el final de todas las clases de expresión génica. O sea, yo ya vi el núcleo, ya entendí de qué la juega el núcleo de una célula eucariota, pero de pronto me pongo una expresión génica. Y expresión génica, ustedes lo vieron como un bloque en donde hacían las diferencias de cómo expresaban la información génica, las células procariotas y las células eucariotas. Entonces veían transcripción, que podía ser en los dos, maduración, que era solo en eucariotas, y después vieron traducción, que de vuelta podía ser en los dos. ¿Sí? Y obviamente cerraban y coronaban toda expresión génica con regulación de la expresión génica. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer este taller que me está hablando, es un taller muy específico porque me habla sobre la acción de los antibióticos. ¿Sí? Y particularmente lo que voy a ver es que muchos antibióticos lo que terminan haciendo es impidiendo la vida, porque es antibiótico, antivida, impiden la vida de alguien, matan, ¿sí?, a las células procariotas porque lo que están haciendo es inhibiendo alguna de las fases de los procesos de traducción que ocurren dentro de las células procariotas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿sobre qué microorganismos actúan los antibióticos? Sobre bacterias procariotas. Sobre bacterias, podemos decir ahí. Sobre células procariotas también, ¿sí? Actúan sobre células procariotas, pero nosotros, nuestro importante es sobre las bacterias. ¿Por qué? Pues si ustedes vuelven a la primera clase, segunda clase de la materia, y se ponen a mirar, che, ¿qué había que tenía? ¿Qué organismos había que tenían un modelo celular procariota? Había dos grandes reinos ahí adentro, las arqueas y las bacterias. Y ambas tienen muchas cosas en común, un modelo celular muy similar, dicho sea de paso, un modelo celular procariota. Pero hay algo bastante interesante, y es que al día de hoy no se conoce ninguna arquea que sea patógena para nosotros, que nos pueda dañar a nosotros. Es como que las arqueas son buenas. Pero las bacterias sí se conocen muchas que son patógenas, o sea que pueden, ¿sí?, dañarnos de alguna manera, colonizarnos y dañarnos, ¿sí?, por sobrecrecimiento y por formación de distintos metabolitos que pueden dañar nuestro organismo. Entonces, por eso nosotros estamos analizando, bueno, ¿qué onda los antibióticos? ¿Cómo funcionan para matar a las bacterias que son las que nos pueden dañar? ¿Sí? No son los únicos agentes patogénicos, si vamos al caso, los virus, ¿sí?, los priones también se pueden considerar agentes patogénicos, así como muchos parásitos ya grandes, ¿no? Eucariotas, groseros, las amebas, ¿sí? Hay muchos patógenos. Pero las bacterias son un grupo muy particular dentro de todos los patógenos que nosotros analizamos. Y la siguiente subpregunta dentro de esa primera pregunta dice, ¿todos los antibióticos tienen los mismos mecanismos de acción? No. ¿Lo mismo? No. ¿Qué tipo de antibióticos hay? Y algunos, Tipo de acciones, ¿no? algunos que inhiben la síntesis de la pared, otros la síntesis proteica de ácidos nucleicos o la función de las membranas. Bien, perfecto. Entonces, dependiendo de qué es lo que estamos inhibiendo y cómo lo estamos inhibiendo, ¿sí?, vamos a conocer distintos mecanismos de acción y distintos tipos de formas de matar, de alguna manera, a las bacterias. La siguiente dice, ¿cómo pueden los antibióticos que actúan en la síntesis de proteínas, o sea, justo el grupito de los que trabajan molestando la síntesis de proteínas, afectar selectivamente a las bacterias sin dañar a las células humanas? O sea, ¿por qué si a mí me pinchan con penicilina, solo mato a las bacterias y mis células no les pasa nada? Porque atacan estructuras exclusivas de las bacterias como ribosoma 70S, en lugar de los 80S humanos. Exactamente, nuestras células, si bien utilizan ribosomas, igual que las células procariotas, igual que las bacterias, para sintetizar las proteínas, las ribosomas son distintos. Ellas tienen ribosomas 70S y nosotros tenemos ribosomas 80S. Como la estructura es distinta, el antibiótico a nosotros no nos toca. ¿Sí? Más allá de que hacemos la misma, o sea, hacemos el mismo proceso, ¿no? El proceso de síntesis de proteínas es sobre un ribosoma y hacemos todo más o menos lo mismo. Pero a nosotros no nos toca. ¿Sí? La tercera dice, ¿cuáles son las etapas de la síntesis proteica?
siento- Iniciación y terminación. Eso lo vimos la clase pasada. Bien, tenemos el inicio, la elongación y la terminación. ¿Y puede haber una etapa previa al inicio, de casualidad? La activación. Sí, exactamente, la aminoosilación, la activación de los RNAs de transferencia. Perfecto. La cuarta dice, ¿cuáles son los principales grupos de antibióticos que interfieren con la síntesis de proteínas bacterianas? ¿Qué leyeron ahí en el tallercito? Aminoglucósidos, Sí, tetraciclinas, tetraciclina. cloranfenicol, macrólidos, lincosamidas, estreptograminas. Bien, perfecto. La siguiente ya me empieza a especificar, ¿sí? En las siguientes preguntas ya se empieza a centrar sobre algún tipo de antibiótico y empieza a especificar qué es lo que hace cada uno de ellos. La quinta dice, los aminoglucósidos se unen de forma irreversible a la subunidad 30S del ribosoma. ¿Qué etapa de la síntesis proteica afectan y cuál es la consecuencia de su acción? Inhibe la etapa de iniciación de la síntesis proteica y Muy evita el bien. acople del complejo. Hacen una lectura errónea del ARN y síntesis de proteínas defectuosas o no funcionales, provocando la muerte bacteriana. Bien, perfecto. ¿Cómo ya se están acoplando, como ese antibiótico se me está acoplando sobre la subunidad menor, la 30S, en la menor de ribosoma, y esa subunidad es la que tiene que hacer el acople con el ARN de transferencia iniciador y con el ARN mensajero para poder formar el complejo de inicio de la traducción, en sí lo que van a estar haciendo es obviamente inhibiendo la etapa de inicio. ¿Sí? Bien al principio de todo el proceso ya lo estamos inhibiendo. ¿Sí? La 6 dice, las tetraciclinas, ya nos metemos en otro tipo de antibióticos, las tetraciclinas se unen con la subunidad. 50S o 30S del ribosoma, ¿con cuál? Tetraciclinas. 30S. 30. 30S. Bloqueando la unión del con el sitio A. ¿Del qué? Afectan la etapa de la elongación. Aminosilte ARN. Del ARN de transferencia con el aminoácido. Muy bien, ese es el que se me une al sitio A. Perfecto. Con emparejamiento de bases complementarias entre la secuencia del y la secuencia del codón del ARN mensajero. ¿Cómo completaron esa frase? Del anticodón de ARN transferencia. Y la secuencia de codón del ARN mensajero, exactamente. Recuerden que siempre la complementariedad de base se va a dar en ese lugar, ¿sí? En el sitio A es donde tiene que suceder, ¿sí? La unión entre el ARN de transferencia que viene cargado con el aminoácido y el codón, ¿sí? Entonces sería el anticodón del ARN de transferencia con el codón, ¿sí? Que está expuesto en el sitio A del ribosoma. Espere, profe, ahí me quedé yo. Ahí esa no lo hice. Bloqueando la unión del con el sitio A. Bloqueando la unión del ARN de transferencia con el del ARN de transferencia cargado, sería del aminoácido ARN de transferencia, con el sitio A, con emparejamiento de bases complementarias entre la secuencia del anticodón del ARN de transferencia y la secuencia del codón del ARN mensajero. Por ende, las tetraciclinas afectan la iniciación, elongación o terminación de la síntesis proteica. Elongación. Elongación, exactamente. La siguiente dice, ¿a qué subunidad del ribosoma se une el cloranfenicol? A la 50S. A la 50S, ¿a qué enzima afecta? A la Comiendo transferasa. ¿Qué proceso cataliza dicha enzima? La formación de enlaces peptídicos. Exactamente, la peptidiltransferasa, que en verdad no es una enzima, ahí dice enzima y es medio una guachada, porque eso es una ribosima, ¿sí? Es la encargada de catalizar, ¿sí? La formación de los enlaces peptídicos. Muy bien.
Y la 8 y última dice, ¿cómo afectan los macrólidos a la elongación de la síntesis proteica? Inhibe la translocación del ribosoma durante la elongación. Exactamente, es la que no me deja que el ribosoma salte al siguiente, ¿sí? sitio, al siguiente codón, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de esa manera, sí, se impide que continúe la síntesis proteica y obviamente termina en lo mismo que todas las anteriores. Al impedir la síntesis proteica, las bacterias no tienen la posibilidad de generar proteínas, como no tienen la posibilidad de generar proteínas, no pueden continuar con su vida y terminan muriendo, ¿sí? Perfecto. Bien, con eso terminaríamos los talleres hasta acá, por así decirlo, Puedo hacer porque una consulta, y cuando dicen antibióticos de amplio espectro, ¿qué significa? ¿Que un antibiótico hace todo esto junto? no. El mecanismo de acción del antibiótico es específico para el antibiótico. Cuando se dice de amplio espectro es cuando puede atacar a bacterias. Las bacterias nosotros las separamos en dos grandes grupos. No sé si te acuerdas de la clase de procariotas. Cuando veíamos bacterias, las separamos entre las, ¿cómo se llama? Las que serían monodérmicas y las bidérmicas, o las que reaccionan positivo a la... Ay, se me fue el nombre. Perdón. Las gram Algunos... positivas y gram negativas, ¿esas? ¿A eso se Ahí está, refiere? gracias. A la tinción de gram quería decir. A las gram positivas y a las gram negativas. Ah. Las gram positivas serían las que nosotros conocemos como monodérmicas y las gram negativas serían las bidérmicas. Entonces, cuando se habla de un antibiótico de amplio espectro, es que tiene capacidad, ¿sí?, de atacar a los dos grandes tipos de bacterias, por así decirlo. Que en verdad, de vuelta, esos dos grandes tipos de bacterias se basan en las bacterias patógenas. Siempre la búsqueda es como, bueno, hay algo que me está dañando, entonces, ¿qué puedo hacer, no? Como para trabajar con eso que me está dañando. Entonces, sería eso. Cuando se habla de amplio espectro, es que ataca tanto a gram positivas como gram negativas. Gracias. No, por favor. Bueno, bien, vamos bien hasta acá. Se va entendiendo, vamos entendiendo todo, vamos siguiendo todo lo de los talleres. ¿Alguna duda que haya quedado por ahí? No, está bien, iba a hacer una pregunta, pero ya no. No, está bien. No, pero decime. No, porque Decí. estaba bien como para cerrar con lo de los antibióticos, ¿no? Que cada una tiene, o sea, el efecto, ¿no? Pero yo voy con el tiempo, ¿no? A ver, porque tiene su proceso, ¿no? La unión de estos con tanto con el ribosoma. O Sí. sea, ¿en qué momento, o sea, se da ese antibiótico como para que pueda surtir un efecto e impedir la iniciación, por ejemplo, de la síntesis proteica? Bien, lo que vos querés hacer es paralizar de alguna manera las actividades celulares en esa bacteria. En verdad, más que basarte en qué tiempo, en qué momento Claro, tenés ¿en que qué darle el tiempo? Por ejemplo, antibiótico. la bacteria está ya por iniciar. Si ya inició un proceso, estoy en el día 1 y yo me tomo el antibiótico que hace eso a 15 días, o sea, no va a inhibir nada porque ya está en proceso. No, pero estamos hablando de traducción. Ah, Estamos hablando de traducción dentro de las células. Las células están traduciendo todo el tiempo. Están claro. expresando proteínas todo el tiempo. Entonces, no importa. O sea, vos lo ponés y él le estás tirando, ¿sí?, una droga que va a trabar a los ribosomas cada vez que los ribosomas quieran iniciar, elongar o terminar un proceso de traducción. Bueno, tenés un solo ribosoma haciendo una sola síntesis proteica. Están todo el tiempo, ahí está. Si no, necesito Tampoco verlo tenés como una sola en... bacteria. Claro, sí, Si sí, vos estás necesito dando un como verlo, no sé. antibiótico, es porque tenés una sobrepoblación de bacterias patógenas que están generando, ¿sí?, lo que nosotros terminamos conociendo como una infección bacteriana. Es un sobrecrecimiento, ¿sí?, de las colonias bacterianas dentro o sobre tu cuerpo, ¿no? Porque depende de en qué lugar están creciendo. Pero vos lo que estás tratando es de atacar a esas bacterias y de matarlas. Obviamente los antibióticos solamente lo vas a dar para matar a algo, primero, que esté vivo, y segundo, en este caso, en estos tipos de antibióticos que nosotros estamos analizando, es para tratar de matar a esas bacterias que están creciendo, ¿sí?, que se están dividiendo activamente y constantemente. Obviamente, para que una bacteria se divida, tiene que haber atravesado todo un proceso de vida tal que la lleve a poder dividirse.
Si vos ya le detenés el proceso de expresión génica, la estás condenando a la muerte. Listo, Lo gracias. mismo pasaría con nuestras células, si vamos al caso, ¿eh? O sea, el tema es que los antibióticos no nos afectan a nosotros porque tenemos otros ribosomas, pero lo mismo pasaría con nuestras células. Si vos inhibís los procesos de expresión génica, esa célula no puede regular nada, no puede hacer nada. ¿Sí? Sí, no, me estoy acordando que había un antibiótico que en cerca de los años 90 lo prohibieron, que puede ser que mataba también ribosomas 80S, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Bactrim? No, no sabría decirte, la verdad que no recuerdo eso. Deberíamos buscarlo, la verdad que habría que buscarlo eso. Sí, Bueno, no, sí, habría que buscar por qué razón se sacó del mercado, porque pueden ser muchas opciones, ahí se abre como sí, medio un no, paraguas. recordé ese antibiótico que habían, y entonces me quedé pensando si ya que los matan los 70S, a lo mejor capaz que, no sé, porque veía afectado el cuerpo humano. Claro, sí. No, ahí habría que ver porque la verdad que no sé cuál es. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? ¿Te acordabas? Bactrim, Bactrim. Bueno, Bactrim balsámico, algo así. ahora después lo buscamos, a ver qué era lo que hacía el Bactrim, por qué se quitó. Bien, entonces, habiendo medio completado, sí, hasta acá lo que tenía que ver, deme un segundo, voy a prender la luz porque me está oscureciendo mucho. Ahí está. Ahí está. Habiendo llegado, ¿sí?, a completar ahora lo de los talleres, nos vamos a meter con terminar ciclo celular, por así decirlo, o la clase de ciclo celular que iniciaron el martes pasado con el videíto que les había dejado el WordPress. Entonces, según me imagino, por lo que ella me contó, porque el videíto no lo vi yo, me dijo que en ese videíto les hablaba sobre las fases del ciclo celular, pero que no se metía a hablar sobre regulación del ciclo, ¿sí? Entonces a mí me pareció que lo lógico sería arrancar como desde acá, desde lo que es puntos de control del ciclo celular. Vamos a ponernos en contexto. Cuando estamos hablando del ciclo celular de una célula, estamos hablando del ciclo de vida de una célula, lo cual significa desde que la célula nace, no hasta que la célula muere, porque es un ciclo de vida, sino hasta que la célula se reproduce, ¿sí? Entonces, el producto final de un ciclo de vida son nuevas células, ¿sí? La vida continuando. Entonces, en ese ciclo de vida lo que nosotros vamos a ver es que la célula atraviesa fases, ¿sí? Medio que habíamos ya hablado en la clase de núcleo interfásico, habíamos hablado sobre esas fases, atraviesa fases que la van a llevar a desencadenar un proceso de división celular y producto de ese proceso va a dejar, ¿sí?, dos células hijas que en un principio la búsqueda es el objetivo final de ese proceso de división celular que conocemos como mitosis, es que las células hijas sean iguales entre ellas e iguales a la progenitora, iguales a la célula que inició el ciclo de vida. Una de las cosas interesantes del ciclo de vida es que cuando nosotros lo empezamos a analizar, las primeras cosas que vemos, una de las primeras cosas que vemos tiene que ver con regulaciones, ¿sí?, que la célula hace tanto internamente como en base a información que le llega de afuera, por así decirlo, mensajes que le llegan de afuera, que tratan de asegurarse de que la célula pueda continuar con el ciclo y pueda seguir atravesando las fases sin acumular errores o sin grandes fallos. Y en el ciclo de vida que nosotros, ¿sí?, lo dibujaríamos como un ciclo de vida que se basa en una gran interfase que se divide a su vez en la fase G1, S y G2, y que continúa con la fase M, que es la fase de división celular, ¿sí? Vamos a ver que a medida que la célula atraviesa ese ciclo de vida, o sea, de G1 hasta llegar al final de M, va a ir atravesando por puntos de control, ¿sí?, que básicamente son puntos de regulación muy intensos. La célula está todo el tiempo regulada, es una célula eucariota, todo el tiempo la regulan, pero puntos de regulación muy intensos en donde se va a tratar de asegurar que el ciclo pueda continuar sin grandes fallos, ¿sí? Esos puntos de control se van a dividir en tres, ¿sí? El primer punto de control lo vamos a ver hacia el final de G1, en la transición entre G1 y S. El segundo punto de control va a estar al final de G2, entre G12 y M. Y el tercer y último punto de control va a estar más o menos a la mitad de la división celular. Si yo trato de pensar, bueno, la división celular, la mitosis, ¿cómo se divide? ¿Cómo se subdivide?
Se subdivide en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. El último punto de control está acá, entre metafase y anafase. ¿Sí? Esos son los 3 grandes puntos de control que el ciclo celular tiene. Y una de las cosas más interesantes es que los puntos de control son transitorios. La búsqueda no es que la célula se quede ahí detenida por todo el resto de su vida, en el punto de control. No, el punto de control es como si vos estuvieses bajando, ¿sí? Bajándole una barrera a la célula y diciéndole, che, para, no avances todavía, voy a chequear todos tus papeles, voy a chequear que estés en condiciones de avanzar. Si vos estás en condiciones de avanzar, entonces yo te voy a levantar la barrera y te voy a dejar continuar. Si vos no estás en condiciones de avanzar, no es que voy a dejar la barrera baja. Si vos no estás en condiciones de avanzar, yo, mientras tengo la barrera baja, voy a tratar de arreglar los problemas que vos tenés. Pero después de un tiempo, la barrera se va a levantar. O sea, los puntos de control siempre son transitorios. Después de un tiempo, caducan. En ese tiempo en el que la célula pasa, ¿no?, por la situación de regulación fuerte del punto de control, se va a buscar evaluar cómo viene la célula, o sea, qué es lo que le pasó antes, y si está en condiciones de avanzar. Y obviamente se va a buscar ayudar a solucionar cualquier problema. Una de las cosas también más notorias de los puntos de control es que en los puntos de control, como las regulaciones son mucho más fuertes, es en donde se está evaluando activamente si esa célula realmente va a continuar con su ciclo de vida hacia el final y dejar células fijas, ¿sí?, a partir de ella, o si se la va a mandar a apoptosis. Entonces, en los puntos de control siempre se evalúa también esta posibilidad de hacer un escape al ciclo celular. Los escapes reales del ciclo celular son obviamente la muerte de la célula, ¿sí?, que la célula no deje descendencia y que se trunque, ¿sí?, la posibilidad de que ese genoma pase de generación en generación. Entonces, como dije, hay 3 puntos de control: el punto de control de G1, el punto de control de G2 y el punto de control que está entre metafase y anafase, que se conoce como punto de control del uso, ¿sí?, porque está hablando del uso mitótico, ¿no?, que es lo que se forma durante la división celular. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa en cada uno de esos puntos de control? ¿De qué la juega el punto de control en sí? Bueno, si nosotros pensamos qué es lo que sucede previo a cada uno de los puntos de controles, vamos a poder también medio visualizar qué es lo que se va a analizar. Por ejemplo, en G1, ¿qué es lo que hace una célula? Durante G1, ¿qué grandes cosas le van a pasar a una célula durante G1? En G1 crece la célula. Bien, crece y se diferencia. Crecer es algo muy importante, pero algo que es súper importante en células eucariotas de organismos pluricelulares como nosotros son los procesos de diferenciación. Durante G1 yo voy a ver que la célula activamente va a estar intentando regular la calidad y cantidad de genes que está expresando para poder empezar a cumplir las funciones específicas que el organismo le comanda. Entonces va a crecer en tamaño, va a empezar a acomodar todo dentro de ella y va a empezar también a expresar las características fenotípicas específicas, ¿sí?, lo morfológico y funcional específico de su tipo celular. Y al final de G1, yo me voy a encontrar con una célula que se va a ver muy diferente a cómo esa célula inició G1, a cómo se veía cuando había iniciado su ciclo de vida. Porque cuando la célula arranca su ciclo de vida, o sea, ni bien sale de una mitosis, ¿sí?, una célula arranca G1, arranca completamente indiferenciada y chiquita. Es una célula pequeñita, indiferenciada, es como un bebito, ¿sí? Pero si al final de G1, la célula está llegando a su madurez. Sería algo así como en el análogo hacer la diferencia entre cuando nosotros nacimos, ¿sí?, literalmente desde que nosotros nacemos, hasta que nosotros alcanzamos la madurez sexual, ¿sí? O sea, atravesamos toda la pubertad, entramos en la etapa adulta de la especie. Esa sería la gran diferencia. ¿Sí? Estamos en condiciones de dejar descendencia. Entonces, la célula se debería ver muy distinta a como se veía al principio de su ciclo de vida. Bueno, entonces, cuando entramos en ese punto de control, ¿qué vamos a evaluar en ese punto de control? Bueno, en el punto de control de G1, por ejemplo, vamos a verificar el tamaño de la célula. O sea, ¿la célula realmente creció lo que debería haber crecido? ¿Alcanzó su volumen final, su tamaño final? ¿Expresó lo que debería haber expresado? ¿Se ve como debería verse?
Y ya que estamos chequeando el tamaño, chequemos también los nutrientes en el medio. Porque si la célula, en caso de que la célula no esté tan grande como debería ser, o no haya terminado de expresar todo, ¿por qué podría haber sido? Bueno, puede ser porque estamos llegando al punto de control de G1 muy rápido, estamos como tratando de meternos a controlar algo que todavía no terminó, entonces hay que darle más tiempo a la célula para que termine de expresar todo, o puede ser que no haya nutrientes suficientes en el medio. Claro, la célula se quedó chiquitita porque no tenía alimento. Entonces, eso es una gran parte para evaluar. Lo otro que voy a evaluar, ya que estoy en ese momento, ¿sí? Que es entrar en la adultez, entrar en la etapa sexual, por así decirlo, es si llegaron del medio externo factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son mensajes que vienen de afuera, de otras células, que le dicen a la célula esa, cuando llegan, dividite. Eso es lo que le están diciendo, dividite. ¿Sí? Entonces, la respuesta celular a un factor de crecimiento es que la célula se divida. ¿Por qué le decimos entonces factor de crecimiento y no factor de división? Porque lo que busca el tejido, avisándole a esa célula que se divida, es que el organismo tiene que crecer. Para que el organismo crezca, necesita tener más células. ¿Sí? Entonces, las células se dividen para que el organismo crezca en tamaño. ¿Sí? Entonces, evaluamos el tamaño de la célula. Evaluamos si hay nutrientes en el medio. Evaluamos si llegara un mensaje diciéndome que me tengo que dividir. O sea, avanzar rápido hacia la fase S porque hay que hacerlo, hay que dividirse. Y lo último, y no menos importante, es que en este punto de control se va a evaluar si hay daño en el ADN. El daño en el ADN es acumulativo. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo con que sea acumulativo es, si yo tengo para el final de G1 daño fuerte en el ADN, y yo paso a ese, en ese me voy a encargar de duplicar el ADN, todo el ADN. Y ese daño también, obviamente. Voy a duplicar ese daño. Voy a pasar por G2, y cuando llegue a M y divida en dos grupos equitativos todas las moléculas de ADN que había dentro del núcleo, ese daño, ¿sí?, que yo estoy dividiendo en esos dos grupos y que está duplicado, porque está en esos dos grupos, van a pasar a las células hijas. Las células hijas van a arrancar G1 sin saber que tienen su ADN dañado, porque entran en G1 con lo que les tocó. Lo que toca, la suerte es loca, es mi lotería genética. Yo nací con este ADN. Y ellas van a atravesar todo G1 y van a potencialmente acumular más daño sobre ese daño que ya había previo. Y después lo van a duplicar en S. Y después van a pasar por G2 y van a llegar a M y lo van a dividir y hacer las hijas que van a tener más daño sobre ese daño. Y esas células hijas van a entrar en G1 y así sucesivamente. El daño se va a ir acumulando. Entonces, cada vez que puedo, voy a chequear si hay daño en el ADN. Y si hay daño en el ADN, voy a aprender para una batería de enzimas que traten de repararlo. Traten de evitar que ese daño se siga acumulando y acumulando y acumulando. Vamos a bajar el daño. Entonces, ese sería el primer punto de control. Si todo sale bien en ese punto de control, o si las cosas no salen tan bien, o sea, se sensa alguno de estos problemas, pero se puede de alguna manera seguir adelante y no mandar apoptosis directo a la célula, vamos a pasar a ese. En ese va a ocurrir, obviamente, lo más importante, ¿sí?, hasta esta altura del ciclo de vida, porque ya la célula está en la etapa de la duplicación del ADN, es el momento en donde va a duplicar todo su ADN, es en el momento en donde esa célula está decidiendo ir hacia la división. Vos no vas a duplicar tu ADN si no querés después dividirlo en dos grupos iguales. Va a duplicar si el ADN durante ese, va a pasar a G2, y ahora si al final de G2, después de terminar de organizar todo para entrar en la fase de división celular, y antes de meterse en la fase de división celular, va a pasar por el punto de control de G2. El punto de control de G2, ahí, ¿sí?, voy a volver a verificar si hay daño en el ADN. De vuelta. Porque sí, porque si no estamos en problemas. Si seguimos acumulando daño, puede ser un problemón. Y lo otro que voy a chequear es la integridad de la replicación del ADN. O sea, en la fase S vos tenías que duplicar todas las moléculas de ADN que tenías en el núcleo. ¿Duplicaste todas? ¿Lo hiciste bien? ¿Te faltó un pedacito? ¿Duplicaste más? ¿Qué hiciste? ¿No? Entonces vamos a chequear que lo que hiciste durante este sea lo correcto, lo que esperamos, ¿sí?, que hayas hecho. Y para cuando terminemos, ¿sí?,
de pasar ese punto de control, vamos a entrar en la fase de división celular. Una vez que entramos en la fase de división celular, la célula va a empezar a modificar activamente muchas cosas en ella. Lo primero que vamos a ver es que el núcleo va a empezar a desorganizarse. Mientras el núcleo se va desorganizando, la cromatina se empieza a condensar. Mientras la cromatina se empieza a condensar a cromosomas, desde los polos van a empezar a crecer los microtúbulos que van a formar el huso. Y esos microtúbulos van a empezar a agarrar a esos cromosomas que todavía se están condensando. Para cuando todo eso se termine de armar, yo voy a ver una célula muy peculiar. Voy a ver una célula, ¿sí?, que desde los polos va a tener fibras, microtúbulos creciendo hacia el centro de la célula, y en el centro de la célula, en lo que sería como la mitad de esa célula que está en división, ¿sí?, voy a ver a cromosomas que van a estar unidos, son duplicados obviamente, ¿no?, que van a estar unidos cada una de esas moléculas de ADN, esas cromátidas hermanas, a una de las fibras del huso que viene de un polo opuesto. Y todos esos cromosomas unidos de esa manera deberían estar todos alineados en lo que se va a conocer como la placa metafásica o el plano ecuatorial. O sea, la mitad de la célula en división, ¿no? De lo que sería toda mi célula en división es más o menos en la mitad. Ahí debería tener a todos los cromosomas alineados, uno arriba del otro, cada uno de ellos agarrados por las fibras del huso. Entonces, en ese momento, cuando la célula se ve así, vamos a entrar en el último punto de control. Y en ese punto de control, hice el dibujo sobre lo que tenía que aparecer. Lo que vamos a hacer en ese último punto de control es chequear que todos los cromosomas están realmente acoplados, ¿sí?, a las fibras del huso y que estén todos alineados en ese plano ecuatorial, en esa mitad de la célula en división. Si en ese momento eso se chequea bien, como correcto, entonces le vamos a dar el OK a la célula para que empiece a desarmar toda esa estructura, ¿sí?, y empiece a migrar a esas moléculas de ADN hacia los polos y finalmente, ¿sí?, termine completando el proceso de división, cortando hacia la mitad del citoplasma y obteniendo lo que van a ser las dos células hijas, ¿sí?, en donde en cada una de los núcleos nuevos que se van a formar de las células hijas voy a tener la mitad de esos cromosomas, ¿sí?, que yo estaba dividiendo en la fase anterior. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende todas las cosas que vamos a ir haciendo? Porque en cada uno de esos puntos de control, lo que vamos a tener en sí van a ser factores que me regulan si estoy en condiciones de seguir avanzando o si me tengo que quedar un ratito más. Cuando yo pienso quién me puede potencialmente regular en cada uno de esos lugarcitos, me encuentro con que en verdad hay dos tipos de señales que me pueden llegar a mí como célula. Me pueden llegar señales de afuera, o me pueden llegar señales de adentro, en el sentido de señales que yo misma estoy generando, o sea, proteínas que yo genero para autorregularme a mí misma. Cuanto a las señales que vienen de afuera, vamos a decir que esas señales van a conocerse si son moléculas específicas que llegan y me generan algún tipo de respuesta, se van a conocer como mensajeros, ¿sí?, ligandos, que dependiendo de la distancia que recorrieron para llegar hasta mí, se van a separar entre los parácrinos y los endocrinos. Los parácrinos son los que recorren distancias cortas, o sea, la célula desde donde está llegando esa molécula, ese mensaje, está relativamente cercana a donde estoy yo. Normalmente es una célula de mi mismo tejido, como por ejemplo los factores de crecimiento, son mensajeros parácrinos, o mensajeros endocrinos en el caso de que el mensaje que me está llegando, la molécula que me está llegando para que yo analice ese mensaje y dé una respuesta, viene desde muy lejos. Es una molécula que pasó, si en el organismo pluricelular, atravesó el torrente sanguíneo para llegar hasta mí. O sea que la célula que lo generó y que emitió el mensaje está muy lejos de donde estoy yo parada. Como por ejemplo la somatomedina o la eritropoyetina. Acá como dos ejemplos de mensajeros endocrinos, hay muchísimos más, chicos, ¿eh? Son dos para poner ejemplos y nada más. Y otra cosa que también puede actuar como un mensaje o alguna señal que viene de afuera es el anclaje que yo tengo con la matriz extracelular. Si yo estoy bien anclada en la matriz extracelular, o sea, estoy agarrada fuertemente a las células que están alrededor y a la matriz extracelular, o sea, fibras de colágeno, y tengo todas las proteínas adhesivas de la matriz extracelular fuertemente ligadas a mí,
Entonces hay como una señal general de yo no quiero que te dividas, o sea, el organismo no te está dejando muy libre para dividirte. Vieron que en la diapositiva anterior yo mostraba una célula, sí, que se estiraba para poder generar polos en el momento de la metafase. Bueno, para que una célula se pueda movilizar y estirar y tener un patrón medio pulsátil de movilización, ¿sí? De, uy, estoy generando polos sobre una célula que estaba fija en un tejido, la tengo que estar dejando libre. O sea, la estoy despegando de las células que tiene alrededor o de las fibras que la mantenían unidas, ¿sí? Ahora, si yo todo eso, como las integrinas o las caderinas, las empiezo a disgregar y te estoy liberando de la matriz extracelular, medio como que te estoy dejando dividirte. Te estoy dando la posibilidad de dividirte. Dicho sea de paso, una de las mutaciones más complejas, ¿sí?, que pueden hacer células que desregulan su ciclo celular y que se empiezan a dividir de manera descontrolada, células que nosotros conocemos como cancerígenas, es empezar a mutar sobre todos los anclajes a la matriz extracelular. Cuando las células empiezan a acumular muchas mutaciones sobre todas esas proteínas adhesivas, lo que vamos a ver es que las células van a pasar de ser unas células cancerígenas clásicas, tumorales clásicas, a ser, que pueden llegar a dar un tumor benigno, no necesariamente maligno, a ser células que ya que están en una etapa avanzada de regulación que pueden ocasionar metástasis, ¿sí? En la metástasis lo que nosotros vemos es que las células que forman parte de un tumor empiezan a migrar libremente por el organismo y empiezan a generar tumores en otros lugares. Las células normalmente tienen muchas regulaciones, las que forman parte de un organismo pluricelular, tienen muchas regulaciones para no hacer eso, a no migrar y hacer lo que se les cante. Pero si vos acumulas muchas mutaciones en eso, es como que, bueno, mi sensación es que me están dejando moverme, me están dejando migrar, me están dejando potencialmente dividirme todo lo que quiera. ¿Sí? Entonces estas serían como señales de fuera. Y por el otro lado tenemos las señales internas. Las señales que son regulaciones que la propia célula está generando, o sea, autorregulaciones que la célula genera como para decidir qué es lo que va a hacer con su propio ciclo de vida. Y acá vamos a tener dos grandes y potenciales, ¿sí?, reguladores. Por un lado, los factores promotores, y por el otro lado, vamos a tener un complejo promotor que se va a conocer como complejo promotor de la anafase. Los factores promotores van a estar formados por dos proteínas que se van a unir entre ellas. Las ciclinas, que se van a unir a las quinasas dependientes de ciclinas, o CDKs. Las quinasas dependientes de ciclinas solo se activan siempre y cuando la ciclina esté unidas a ellas. O sea, necesito que estén las dos proteínas unidas para que haya actividad y se genere el factor promotor como yo lo reconozco. Voy a ir un segundito a la diapositiva anterior porque les quiero mostrar cuáles son los factores promotores y dónde está ubicado el complejo promotor de la anafase o dónde se mete a trabajar, ¿sí? Ven que voy a borrar un poco todo todo esto que puse antes para que me quede más libre la imagen. Entonces, estas regulaciones internas, ¿sí?, que la célula propia está generando, van a actuar de manera diferencial, ¿sí?, y muy peculiar sobre cada uno de los puntos de control. Sobre el punto de control de G1 va a actuar un factor promotor, o sea, una ciclina unida a una quinasa dependiente de ciclinas que se va a conocer como factor promotor de la fase S. Claro, promueve el pasaje a la fase S, que es la que le sigue a G1. ¿Sí? Por eso actúa acá en el punto de transición entre G1 y S. El factor promotor de la fase S va a estar armado por una CDK que se va a tener que unir a una ciclina. Se los voy a decir desde ahora quién es cada uno. La CDK es la CDK2, o sea, la quinasa dependiente de ciclinas 2, que se va a unir a las ciclinas de G1. ¿Sí? En el siguiente punto de control, que es el punto de control de G2, en la transición entre G2 y M, va a actuar otro factor promotor, que se va a conocer obviamente como factor promotor de la fase M, porque promueve el pasaje hacia la siguiente fase del ciclo celular, de G2 a M. Y este también, como factor promotor que es, va a estar armado por una CDK unida a una ciclina. Particularmente en este caso voy a tener a la CDK1 unido a las ciclinas mitóticas. ¿Sí?
Y por último, tenemos lo que sucede en el punto de control del uso. En el punto de control del uso, lo que vamos a ver, ¿sí? Trabajando acá, es lo que aparece en esta diapositiva como el complejo promotor de la anafase o ciclosoma. Muchas veces nosotros le decimos directamente el APC, ¿sí? La gran diferencia entre los factores promotores y el complejo promotor tiene que ver con la función enzimática que van a tener, ¿sí? O sea, qué es lo que van a hacer sobre las proteínas a las que van a atacar, porque ellos van a ir a atacar a ciertas proteínas y le van a hacer algo a esas proteínas. Si nosotros analizamos acá en esta diapositiva, ¿qué es lo que dice que forman los factores promotores? Dice que lo forman quinasas unidos a ciclinas. ¿Se acuerdan qué eran las quinasas? ¿Qué era lo que hacían las quinasas? Catalizar, o sea, catalizar como transferencias. Las quinasas eran enzimas que hacían algo muy peculiar. Lo contrario a la actividad que hace una quinasa, lo hace una fosfatasa. Piensen lo que... Activar o inactivar moléculas. Sí, pero ¿qué es lo que le hacen para activarlo o inactivarlo? Y una acción enzimática en particular, hace una reacción química, digamos. ¿Cuál es la reacción química que hace una quinasa? Transferir grupos fosfatos. Exactamente, fosforila proteínas. Entonces, lo que hace una quinasa es agarrarte una proteína, así como está, y unirle grupo fosfato. ¿Sí? Entonces, al agregarle grupo fosfato a una proteína, le va a cambiar la actividad, ¿sí? Que esa proteína tenía hasta ese momento. El complejo promotor de la anafase no tiene nada que ver con estos factores promotores. No va a tener actividad de quinasa, o sea, no va a fosforilar a nadie. El complejo promotor de la anafase es una proteína, bueno, un complejo proteico, que se va a encargar de agregar ubiquitinas. O sea, va a agarrar una proteína y en vez de agregarle un grupo fosfato, como hacían los anteriores, les va a agregar ubiquitinas. ¿Qué sucede cuando vos a una proteína le agregás ubiquitina? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué lo estás marcando? ¿Qué le va a pasar a esa proteína? Porque en el anterior le cambia la actividad. O sea, la proteína de pronto puede activarse o puede desactivarse, o sea, puede cambiar su función. Pero si vos le agregás una ubiquitina a una proteína, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué la estás marcando? ¿Para que le pase qué cosa? Disculpe, ¿qué le estamos añadiendo? Ubiquitinas. Para apoptosis, no. Sí. Casi. Apoptosis sería para muerte celular. Pero acá hacen una proteína. ¿Para que se degraden? ¡Exacto! Para que se Para degrade. No degradarse. la vamos a matar a la proteína, pero sí la vamos a degradar, que sería más o menos lo mismo. A nivel proteico la estás medio matando. La estás llevando a degradación. Lo que vas a hacer es que esa proteína esté marcada para ir a un proteosoma. Para que sirvan después para hacer, claro, no es para apoptosis, sino que la degrada y después va a tomar eso para hacer otra cosa. Para degradarla, exactamente. Si vos estás degradando la proteína, no le estás cambiando la actividad. La estás destruyendo. Esa molécula va a dejar de existir. ¿Sí? No está más. ¿Está bien? Ahora, si nosotros volvemos al anterior y vemos en qué momento vamos a mandar apoptosis a proteínas, lo vamos a hacer en la mitad de la división celular. Cuando nosotros tenemos, ¿sí?, a nuestra cromatina en forma de cromosomas, o sea, en su máximo grado de empaquetamiento. ¿Yo puedo expresar a esa molécula de ADN? O sea, ¿puedo meterme a leer a un cromosoma en ese momento? No. No, porque lo tengo en el máximo grado de empaquetamiento, tengo tan enrollada la molécula sobre sí misma que las enzimas encargadas del proceso de transcripción y maduración y eso no va a poder existir. ¿Sí? Voy a estar completamente bloqueada para expresar. Bueno, en ese momento yo voy a agarrar las proteínas y te las voy a degradar directamente. O sea que ni siquiera puedo volver a generarlas.
¿sí? Es una regulación muy fuerte la que voy a hacer. Por eso yo estoy diciendo, son autorregulaciones que la célula está haciendo, en donde está modificando activamente lo que pasa dentro de ella. Espere, profe, porque me perdí con todo esto de lo de la degradación. ¿Para qué están las quitinas? Para degradar. Y con todo este proceso, ¿qué va a llegar a hacer? Cuando degradas a las proteínas, Sí, y la actividad que esas proteínas tenían ya no va a desaparecer. ajá. Y tampoco podés generar nuevas proteínas. No genera Porque nuevas proteínas. no Bárbaro. tenés. ¿Sí? Entonces se entienda lo que voy con esto, es como vos estás mandando degradación a las proteínas en un momento en donde vos no podés volver a abrir el libro de recetas para armar nuevas proteínas. Sí, sí. Ahí degradás, ya está. Hasta Sí. que no arranque G1, no volvés a expresar el ADN. Te la tenés que bancar, ¿sí? Sin tener esa proteína ahí. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Como para que ustedes empiecen a analizar qué es lo que está pasando. Porque estos puntos de control se están dando sobre una célula que está de por sí, durante toda su vida, altamente regulada. Pero acá le estoy ejerciendo una regulación fuerte, ¿sí? Un cambio muy grosero sobre sí misma. No la estoy dejando, ¿no? Como tener margen, por así decirlo. Pero vamos a ir... ¿Esto en Sí. dónde fue? ¿En qué La momento? solita, el ¿En qué APC. momento el complejo promotor? Ahí está. El complejo promotor de la anafase es en el último punto de control, el punto de control del uso. M. La transición entre metafase y anafase. O sea, en la mitad de la división celular. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Entonces, vamos ahora, ¿sí? A hablar un poquito, antes de meternos de vuelta con el complejo promotor de la anafase, del que vamos a hablar largo y tendido, vamos primero a hablar sobre los factores promotores, porque ellos son los primeros que empiezan a regular el ciclo. Los factores promotores, como dije, están están formados por dos proteínas, las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Las quinasas dependientes de ciclinas son las que tienen actividad enzimática, son quinasas. Y su actividad enzimática es la de fosforilar sustratos. O sea, te van a agarrar una proteína y te van a agregar un grupo fosfato. ¿Sí? En mamíferos hay 5 tipos de CDKs, pero nosotros las vamos a agrupar en dos grandes grupos, la CDK2 y la CDK1. ¿Sí? Hay 5 tipos, pero nosotros las metemos solamente en dos grupos, ¿sí? Para que sea más fácil para el estudio, chicos, porque si no se complica muchísimo. Las quinasas dependientes de ciclinas son proteínas, obviamente son proteínas, son enzimas, que se expresan en G1 y que mantienen su concentración a lo largo del ciclo celular. O sea, yo te las armo todas en G1 y te las dejo ahí, esperando. ¿Esperando a qué? Esperando a las ciclinas, porque ellas solamente van a estar activas si las ciclinas específicas a ellas se les unen. Las ciclinas, por el otro lado, también tienen 5 tipos en mamíferos, pero yo las voy a, de vuelta, agrupar en 2, para que me sea más fácil el análisis. Las voy a agrupar en las ciclinas de G1 y en las ciclinas mitóticas. ¿Sí? Ahora después en la siguiente diapositiva yo les voy a mostrar que en las ciclinas está la A, la B, la D, les voy a mostrar eso, pero vamos a hacerlo bien grosero, ¿sí? En dos grandes grupos. Las ciclinas son las que se encargan de regular la actividad de las quinasas, o sea, son las que, unidas a las quinasas, activan a la quinasa para que fosforile grupos fosfatos y fosforile proteínas agregando grupos fosfatos y activen o armen a los factores promotores. La gran diferencia entre las quinasas y las ciclinas, y la razón por la que los factores promotores en verdad se activan solamente en ciertos momentos del ciclo, no en cualquier momento, es que las ciclinas varían su concentración a lo largo del ciclo. Entonces, yo te armo a todas las enzimas, las tengo todas apagadas, y te las prendo cuando les empiezo a generar, a expresar a los genes que codifican para las ciclinas específicas. Entonces, cuando empiezan a aparecer las ciclinas en el medio, las CDKs que estaban ahí esperando, se unen a la ciclina específica y se genera el factor promotor activo, que empieza a fosforilar a lo loco a quien tenga que fosforilar, porque eso depende de qué factor estemos armando. Como les dije antes, hay dos grandes factores que van a estar trabajando. ¿Son los únicos dos? No, son de vuelta. Lo grosero que nosotros vamos a ver de ciclo celular, porque si no se pone como medio complejo. Está el factor promotor de la fase S,
que va a trabajar en el punto de transición entre G1 y S, y el factor promotor de la fase M, que va a trabajar en el punto de transición entre G2 y M. ¿Sí? El primero es la CDK2 unido a las ciclinas de G1, el segundo es la CDK1 unido a las ciclinas mitóticas. ¿Sí? Ahora, obviamente en esta diapositiva ya estoy hablando de algo muy importante, que tiene que ver con estas ciclinas que varían su concentración a lo largo del ciclo. Y si yo soy real con lo que pasa con las ciclinas y con los tipos de ciclinas, en verdad lo que vería sería algo así. Si yo sigo la concentración de las ciclinas, de los tipos de ciclinas que se me van armando a lo largo del ciclo celular, voy a ver que en verdad está la ciclina A, la ciclina B, la ciclina D, la ciclina E, ¿sí? Y que van cambiando, van teniendo picos de expresión, ¿sí? A lo largo del ciclo celular en distintas fases. ¿Sí? De ellas, de todas ellas, a las que nosotros más nos importan sería la ciclina E y la ciclina B, porque serían como las ciclinas de G1 y las ciclinas mitóticas, entre comillas. Y lo aclaro que es muy entre comillas, porque en verdad vamos a estar armando factores todo el tiempo. Pero bueno, si yo las quiero achicar en dos grandes grupos, diría las ciclinas de G1 y las ciclinas mitóticas. ¿Sí? Las ciclinas de G1 uniéndose a la CDK2, formando el factor promotor de la fase S, y las ciclinas, ¿sí? Mitóticas uniéndose a la CDK1, formando el factor promotor de la fase E. ¿Sí? Trabajando activamente en distintas etapas del ciclo, en los puntos de control, en los puntos de control más groseros. En base a eso, ¿sí? Si yo me voy a un libro, me voy a trabajar un poquito más en el ciclo celular, voy a ver que en verdad a lo largo del ciclo celular, y mismo no solamente en los puntos de control, sino dentro también de distintas fases del ciclo celular, va a haber distintos factores regulando el ciclo. Fíjense, acá durante G1 tengo a la ciclina D unida a la CDK6. Yo no hablé de la CDK6, pero bueno, existe. O un poquito más adelante está la CDK4 unida a la ciclina D, o sea, la misma ciclina pero unida a otra CDK, forma otro tipo de factor que regula para otra cosa. En el punto de control de G1, acá bien fuerte, están las ciclinas E unida a la CDK2, ¿sí? O en el punto de control de G2, ¿sí? Está la CDK1 unida a las ciclinas B, pero ven que hay otras dando vueltas por ahí, hay otros factores, en verdad. Esto sería como un panorama más real de los procesos de regulación que ocurren a lo largo del ciclo celular. Si bien, de vuelta, a nosotros nos parece que lo más importante es que ustedes analicen este factor y este factor. ¿Sí? Este como el factor promotor de la fase S y este como el factor promotor de la fase E. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Díganme ustedes. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Gracias. Si no me responden, no sé qué pasa del otro lado, chicos. Bueno, entonces, si les parece, vamos a hacer un pequeño recreíto. Me vuelvo a conectar porque necesito ir al baño. Denme un minutito, denme 15 minutitos para acomodar un par de cosas. Hacemos un recreíto de 15 minutos y cuando vuelvo, sí, seguimos. Dejo todo abierto, lo único que voy a hacer, sí, es apagar micrófono, obviamente, y video. Y voy a frenar, ¿sí? También la grabación para que no queden 15 minutos ahí en el aire sin nada que esté pasando, ¿sí? Bueno, nos vemos en un ratito. Cualquier cosa me escriben al chat o abren el micrófono, los voy a escuchar, así que yo les respondo.